Qué alegría estar aquí en este día. No pudimos estar el domingo pasado. Dios tiene todas las cosas bien organizadas, nada se le escapa. Y entonces me conviene mucho que sea hoy, porque el domingo pasado era un día de fiesta, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del sufrimiento. Entonces no era el tema del domingo. Pero hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento cristiano. Sufrimiento cristiano como un estado especial, y entonces podría decir como un regalo de Dios. El tema del sufrimiento es un tema que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Siento que he sido un privilegiado, aunque he pasado rasante muchas veces por los aposentos de la muerte. He estado muy cerca, varias veces. Cuando voy a los médicos y me preguntan de qué sufro o de qué he sufrido, se sorprenden de la lista. Pero lo maravilloso de todo eso es que frente a muchas dificultades, el Señor mantiene una armonía. Y entonces, con todas esas cosas, nosotros estamos totalmente sanos en Cristo Jesús. Yo quiero decir, número uno, que la vida cristiana incluye sufrimiento. Número dos, que los sufrimientos del cristiano no son para salvación y que son temporales, es decir, que tienen fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad puede ser el día que usted se muera. Número tres, que el hombre natural rechaza el sufrimiento. Número cuatro, que la batalla cultural de hoy, es decir, lo que el mundo presenta en el ambiente en que nos desenvolvemos, enfrenta el sufrimiento con una propuesta de placer multimodal, le digo yo, e irreprensible. Es decir, el mundo pretende experimentar cualquier forma de placer sin reprensión. Pedro dice que a ningún cristiano le debe sorprender el sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Si usted está sufriendo, no debe sorprenderse. Y una de las razones principales por las cuales no debemos sorprendernos es porque nosotros fuimos llamados a sufrir. No siempre vamos a recibir esa palabra en buen espíritu, con las manos, los brazos abiertos. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, que cuando tú estás sufriendo, haciendo lo bueno, Dios lo aprueba. A Dios le parece bien que estemos sufriendo haciendo lo bueno. Él lo aprueba. Y Él lo aprueba porque Cristo, dice el próximo versículo, el versículo 21 de ese capítulo 2 de Pedro, Cristo padeció por nosotros, no padeció por sí mismo. Él padeció por nosotros.
Y entonces dice que fue para dejarnos un modelo, para que nosotros sigamos esas pisadas. Quiere decir que en el caminar nuestro se espera que nosotros vayamos tras las pisadas de Jesús. Una pregunta que siempre venía a mi corazón tenía que ver con el hecho de por qué tenía que ser hecho eso a través del sufrimiento. ¿Por qué la salvación tenía que venir a través del sufrimiento? ¿Y por qué se nos pide a nosotros sufrir? Lucas capítulo 9, versículo 22, hablando el mismo Jesucristo. En una conversación que tenía con sus discípulos, les decía, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Escuche la palabra que él usa, dice que es necesario, la palabra necesario. Él no dice el Hijo del Hombre va a sufrir, no, él dice que es necesario que sufra. Y entonces dice que es necesario que padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Es decir, la gente de la religión de la época. Ellos serán una de sus principales causas de sufrimiento. Pero no se queda en el sufrimiento, dice que todavía la palabra necesario la podemos dejar ahí afuera con 2 puntos para decir también que él dice que es necesario que él muera. No es simplemente sufrir, él dice es necesario que padezca. Número 2, es necesario que muera. Y número 3, es necesario que resucite. ¿Verdad? Estamos hablando de entonces un propósito, una agenda en Cristo que incluye sufrimiento, muerte y resurrección. Cuando pensamos entonces en la resurrección, nos damos cuenta por qué es necesario. ¿Por qué Jesús no rechaza la muerte? ¿Por qué Jesús fundamentalmente él se entrega a la muerte? Es Jesús quien un domingo va a entrar a la ciudad donde va a ser sacrificado. Él entra voluntariamente. Aunque en su carne luchó muchísimo, batalló con su carne que no quería pasar por esa experiencia, en su espíritu no solamente sabía, sino que él no tenía absolutamente ninguna escapatoria y sabía que para eso había venido y que tenía que ir. Juan es que nos dice que en un momento de su proceso, ya acercándose a los días del sacrificio, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Bueno, es interesante pensar en nuestro Cristo, en su humanidad turbado. Me encantan estas emociones en la persona de Cristo, porque se parecen mucho a lo que me pasaría a mí si lo próximo que me esperara fuera la crucifixión. Pero con la diferencia de que Jesucristo conocía cada detalle de lo que iba a acontecer. Él conocía cada dolor y en su manifestación. ¿Cómo ese dolor se iba a manifestar? Esto hablando en términos de la carne, ¿verdad? Que desde mi punto de vista también son los sufrimientos que menos le importan a Jesús.
Son los sufrimientos que al fin y al cabo son sufrimientos totalmente pasajeros. Los grandes sufrimientos de Cristo fueron los sufrimientos que le generó mantenerse puro, mantenerse sin mancha, para que usted y yo pudiésemos tener beneficio de su resurrección. Gloria a Dios. De otra manera, todo ese sufrimiento previo, el propósito eterno, se hubiese fracasado, ¿verdad? Y ya vimos al cielo venir a conversar con Jesús en esos momentos últimos. Vinieron del cielo a hablar con Él, a hablarle acerca, dice Lucas, de la cruz, a decirle, no hay otro sacrificio, eres tú. No hay plan B, este es un único plan. Y Jesús se rinde, ¿verdad? Y batalla en oración, y Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice que en los días de su carne batalló ahí. ¿Y con qué batalla? Dice, batalla al que podía librarlo de la muerte. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, y entonces digo, en novedad de vida, en vida nueva. Mire el proceso que Dios utiliza para llevarnos a nosotros a la misma experiencia de Cristo. Él nos mete en su cuerpo. Y nos mete en su cuerpo por la vía del bautismo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que por un mismo espíritu, ¿qué cosa? Fuimos todos bautizados en un mismo espíritu. O sea, en un mismo cuerpo. ¿Verdad? Nos mete en el cuerpo de Cristo y entonces nosotros en Cristo Jesús comenzamos a vivir su experiencia. Y lo próximo que nos espera es nuestra experiencia de cruz, con la cual nosotros debemos andar con ella al hombro, justo para cuando lleguemos al Calvario. Jesús es que dice que debemos tomar, ¿qué cosa? Nuestra cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y seguirle. Y todo el que conoce a Cristo sabe que si sigue sus pisadas sin desviarse, sus pies lo llevarán ¿dónde? Al Gólgota. No hay manera de evitarlo. Por eso, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo, ¿qué cosa? Estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora bien, el texto dice que si nosotros somos muertos con Él, nosotros también, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿qué cosa? Así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces nos damos cuenta que ese propósito del sufrimiento no se queda simplemente en sufrir, sino que tiene una línea que lleva a la resurrección. Pero requiere haber muerto con Cristo. Haber muerto con Cristo significa exactamente lo que dice el texto. Usted es inquilino de una casa, usted recibe a Cristo,
Usted muere y ahora el cobrador va a su casa y entonces usted no sale. ¿Por qué? Porque ya usted no vive ahí. ¿Quién sale? Cristo, que es quien ahora vive en esa casa. En esta casa, hágase así usted mismo, ¿verdad? Ahí vive Cristo ahora. Él responde por ti. Mientras Cristo responde por nosotros en el estado de nuestra muerte, que debo decir que ese momento en donde morimos en la cruz es el momento en donde nuestro viejo hombre es muerto. Es ahí que es matado, ¿verdad? Ahí se le quita la vida al hombre viejo. Ese hombre viejo es ese mismo espíritu muerto que dice Efesios 2:1, que habita en nosotros mientras estamos nosotros separados de Cristo. Dice el texto que nosotros sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, no confundamos esa muerte con el de una piedra, como esa persona que está en la funeraria, que es una piedra. No. Este muerto lo que significa es que está separado de la vida que es Dios. No significa que no actúa, significa que está separado de Dios. De tal manera que ese hombre viejo muerto y crucificado allá necesita que lo vayamos asfixiando cada día, que le reduzcamos el alimento, y por más lastimero que él se ponga, y por más misericordia que pida, y por más ayuda, ay, tráeme una leche batida, tráeme un refresco, dame un mangucito, usted le negará ese alimento. En esa medida, la vida espiritual nuestra será cada vez más tenue y Cristo tendrá menos oportunidad de mostrarse en nosotros, aunque hayamos nacido de nuevo y Cristo ahora vive en nosotros por su Espíritu. La posibilidad de Él mostrarse es exactamente como dijo Juan: es necesario que yo mengue. ¿Para qué? Para que Él crezca. Si no menguamos, Cristo siempre estará como en el bote aquel, presente pero dormido. Cuando Cristo duerme, nuestra barca puede colapsar. Es necesario que nosotros mantengamos a Cristo como despierto, ocupado en nosotros. Cuando Cristo está ocupado, entonces nuestra vida va mostrando menos de nosotros y más de Cristo. Con esto quiero decir que usted no está llamado a ser bueno. Te le va a chocar esto. Usted no está llamado a ser bueno, porque los muertos no se ponen buenos. Usted está llamado a dejar salir a Cristo. Usted está llamado a que Cristo se vea más en usted. Pero usted no se pondrá bueno, porque ahora el bueno en usted y siempre será Cristo.
Lo segundo que dije es que estos sufrimientos no son permanentes. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, nos advierte de privilegios. Y él dice que de manera privilegiada Dios puede escoger algunas personas para probar su fe. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es mostrar la calidad de la fe. Es mostrar qué cosa es una fe verdadera. Que Pedro dice que es preciosa como el oro. Amén. Una fe verdadera es preciosa como el oro. Donde está esa fe, Dios quiere mostrarla. Dios no quiere mostrar tu falta de fe. Porque, a decir algo, Él no se glorifica en eso. Dios no se glorifica en tus ruinas. Dios se glorifica en tus victorias. El salmista es quien dice que el gozo del Señor es que nosotros seamos fuertes. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, nuestra fortaleza no es que Dios esté gozoso. No. El gozo del Señor es que nosotros seamos fuertes. Cuando nosotros somos fuertes, Dios se goza. Fue con gozo que Jehová le dijo a Satán: ¿has considerado a mi siervo Job? Dios se sentía orgulloso de Job. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en Job tenía un baluarte. En Job tenía, a diferencia de doña Joba, Dios tenía en el marido, en Job, tenía a un hombre bien puesto. En doña Joba tenía una mujer que quería que él maldijera y que abandonara a ese Dios. Por eso Dios no trató con doña Joba, Dios trató con Job. ¿Por qué? Porque en Job nosotros tendríamos, desde que se escribe ese libro hasta todos los días en que hay sufrimiento, tenemos una referencia, tenemos dónde ir. La mayoría de la gente que está pasando problemas lo encontramos leyendo a Job. ¿Por qué? Porque en Job encuentras de alguna forma el tipo de consuelo que tú necesitas y el tipo de seguridad de que en medio del problema Dios está contigo. De que no importa lo que pase, aunque tú tengas que ser molido en el piso, Job dice: yo sé que Él está por mí, yo sé que aunque me tenga en el piso con mis ojos, con estos ojos, yo veré a mi Salvador. Pedro dice que vosotros sois guardados por el poder de Dios. Y escuche ahora con atención. ¿Cuál es el medio que Dios usa para guardarte? Dios usa tu fe. Dice: sois guardados por el poder de Dios, que se activa para guardarte por medio de la fe. ¿Podemos entender eso? Vamos a ponerlo de manera negativa. Tú no puedes ser guardado. El poder de Dios no puede ser activado donde no hay fe. Y la Biblia nos enseña claramente que donde no había fe, ¿qué pasó? Que ni aún Cristo pudo traer todo lo que Él quería traer a favor de los enfermos, de los endemoniados. ¿A causa de qué? De que no encontró fe en esa comunidad. ¿Qué dice Pablo de aquel hombre que estaba enfermo de los pies? Pablo dice que vio en él fe para ser sanado. Amén. Y habiendo fe, es decir,
El cielo está buscando en nosotros el material para construir aquella cosa que nosotros queremos. De no encontrar material, no lo construye. Porque todo lo que nosotros vamos a tener con Dios, incluyendo nuestra salvación, es por medio de la fe. El Espíritu se recibe por medio de la fe. Los dones se reciben por medio de la fe. Los oficios de Dios se reciben por medio de la fe. En este ámbito, en el ámbito del reino de Cristo, amados, las manos que reciben del cielo están construidas con un material que se llama fe. Fuera de ese material no es posible. Santiago dice: no crea quien piensa de esa manera, que es como las olas del mar, que va y viene. Ahora creo, ahora no creo. Ahora creo, ahora no creo. Usted se da cuenta que la mayoría de las veces que usted pide oración por sanidad y que usted viene a decirle al pastor que se va a operar, que quiere que ore por usted, usted no viene a pedir oración para recibir un milagro. Usted viene para que le vaya bien en la cirugía. Y de paso, después de hacer la oración, le dice al pastor en qué clínica es que lo van a operar y qué médico lo va a operar. Y muchas veces nosotros los pastores, si él no nos pregunta, le preguntamos nosotros. Después de orar, le preguntamos: ¿dónde estamos a operar? Y hemos terminado de orar por sanidad. ¿Qué quiere decir? Que ni nosotros creímos, ni el paciente creyó. Y en ese ámbito de incredulidad no puede, ¿qué cosa? Ocurrir nada. ¿Entendemos eso? ¿Verdad que sí, hermano? Dice el texto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Los sufrimientos a los que Pedro se refiere, y aquí caigo en el punto del sufrimiento del cristiano. Pedro se refiere justamente a este tipo de sufrimiento que él pasa por la expresión de que nosotros somos guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice: en lo cual vosotros os alegráis, ¿verdad? Nos alegramos en esto, de aquí arriba del versículo 5. Pero dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, y dice: si es necesario. Ese si es necesario hay que referirlo al texto de Lucas 9, que dice claramente que es necesario. Es necesario. Es necesario pasar por diversas pruebas y nuestra fe tiene que ser probada. Desde el principio, cuando se habló la primera vez de creer, se habló de creer por primera vez con Abraham. Y la fe de Abraham fue probada. Ahora, yo quiero decir a favor de la fe, como un simple paréntesis que no tiene nada que ver con el tema que estoy tratando, pero a favor de entender el tema de la fe, yo quiero decir que la fe se construye. La fe se construye. Usted sabe que Dios llamó a Abraham de tierra de idolatría. Josué nos dice que, nuestros padres vinieron del otro lado del río, Taré con sus hijos y Abraham, Nacor. Dice, donde eran adoradores de otros dioses. Por lo cual hay que entender que Abraham también era un idólatra.
Dios trata con Abraham, pienso que con su familia, porque al final quien sale de Ur de los Caldeos estaré con ellos. Abraham va a salir y se va a quedar en Harán todo el tiempo, a pesar de que tiene un llamado. Él tiene un llamado para ir a Canaán, a ir a una tierra donde fluye leche y miel. Él se va a pasar en Harán todo el tiempo hasta que su papá muere. Cuando su papá muere, en contradicción con un mandato de Dios, él no deja su parentela, sino que se lleva a su sobrino. Y en el capítulo 12, los versículos primeros 1, 2, 3, Dios le hace una promesa a Abraham. Y esa promesa que Dios le hace a Abraham hará que Abraham comience a trabajar en su mente, de tal forma que en los próximos pasos Dios va a hacer algo extraordinario con Abraham. Dios se le va a aparecer a Abraham. Y a partir de que Dios se le aparece a Abraham, Abraham comienza a dar respuestas en torno a ese trato de Dios. Y dice la Biblia que Abraham comienza a construir altares. El primer altar que Abraham construye, lo construye entre dos ciudades, una que se llama Betel y una Ai. Betel, que significa casa de Dios, y Ai, que significa ruina. Es decir, que él pone su primer altar entre la casa de Dios y la ruina. ¿Dónde termina? En Egipto. Allá en Egipto, Abraham va a pasar por una experiencia sumamente peligrosa, muy difícil, y va a seguir caminando, y Dios va a seguírsele apareciendo a Abraham, a quien le ha prometido un hijo cuando Abraham tenía 75 años. Y es cuando Abraham va llegando a los 100 años. Yo no sé si usted puede recibir una promesa de Dios a los 20 y andar por los 44 y usted todavía está esperando la promesa de Dios. Abraham no la estaba esperando. Abraham no la estaba esperando. De tal manera que entre él y Sara hicieron un arreglo para traer una alternativa. Se trajeron a Ismael. Pero no solamente eso, que cuando Dios va a decirle a Abraham, el negocio va. Abraham le dice, ay hombre, deja eso con Ismael, vamos a resolver con Ismael, porque lo que somos Sara y yo ya no hay posibilidad. ¿Qué pasó con la fe de Abraham? La fe de Abraham fue sacudida. Y Abraham respondió como respondemos nosotros, en torno a nuestras posibilidades. Pero, ¿qué tenemos que decir? Que nadie pasa de demonio a un santo. La Biblia nos enseña ese paso de manera posicional. O sea que a ti te sacan del infierno y te ponen allá en un sitio que se llama cielo. Pero allá tú eres 99% demonio y un 1% santo. Ahí tú vas a comenzar un proceso de transformación que la Biblia le llama conversión, le llama santificación, le llama purificación. Ese proceso de conversión hace que nosotros podamos ver el trato de Dios con nosotros. Dios trabaja con nosotros. Y en parte de ese trabajo, Dios va quebrantando una cosa que no se somete, que es nuestra carne. Y para poder vencer nuestra carne, Dios nos da algo que se llama el Espíritu de Cristo, que es el nuevo hombre que viene a nuestro corazón para ayudarnos a ganar la batalla espiritual que nosotros sin ella la tenemos perdida. Gloria a Dios. Abraham finalmente va a sacar una A+. 100 más. ¿Cuándo? Cuando le pidan a su hijo. Cuando le pidieron su hijo, Abraham sabía que lo iba a matar. Pero Abraham sabía que de él iba a tener descendencia.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es posible que eso pueda entrar en la mente de alguien? Yo voy a matar a mi hijo, pero yo voy a tener hijos de él. Yo voy a tener descendencia de él. ¿Verdad? Encontramos en la Biblia algunos ejemplos de muchos que hay, de, por ejemplo, el que estaba crucificado a la diestra de Cristo. En un momento dado, él mira a Jesús y le dice: Señor, cuando vengas en tu gloria, acuérdate de mí. Bueno, pero son dos cosas difíciles. Tanto él como yo nos vamos a morir en un rato. ¿Cómo es eso que te acuerdas de mí? Acuérdate ahora. No, él había entendido. Asimismo, Abraham, dice el texto a los hebreos, Abraham había entendido que Dios era capaz aún de levantar a Abraham, a Isaac de entre los muertos. Es ese tipo de confianza que en el cielo le dieron el aplauso y le pusieron toga y birrete y lo graduaron como padre de la fe. Es eso lo que hace que a partir de ahí todos los de la fe seamos llamados hijos de Abraham, de la fe de Abraham. Ahora bien, seguimos en el punto de que los sufrimientos a los que Pedro se refiere son por causa de Cristo y la doctrina de Cristo. Como decía la jovencita aquí ahorita, tenemos que aprender doctrina. Si usted sufre por portarse mal, dice Pedro, ¿qué gloria es si portándote mal, si con una mala conducta, si pecando, te meten preso, te abofetean y tú tienes que soportarlo? Te dan tu galleta, bueno, porque dijiste una palabra impropia, le faltaste respeto a una señora y el marido viene y te da tremendo galletón, ¿verdad? Entonces, ¿qué te toca, verdad? El hombre saca un arma y ¿qué te toca? Bajar la cabeza e irte con rabito en la pierna. El sufrimiento al que Pedro se refiere es al que genera la vida cristiana frente a un mundo que es adverso, que es enemigo de la cruz de Cristo. Ayudar al menesteroso produce sufrimiento. Recuerden que aquella viuda de Sarepta, cuando fue Elías, no estaba dispuesta en compartir su pan. No, yo me voy a comer eso con mi hijo para morirme ahí. Ahora, llegar al punto de dar cuando realmente te duele, cuando tú vas a dar y a ti te va a faltar. Aleluya. Me contó el pastor Manuel Peláez que en una ocasión estaba en un evento en la Plaza de la Bandera, ahí en el lugar de los militares. Y entonces él acababa de cobrar y tenía el sueldo enterito en el bolsillo. Y entonces comenzaron a pedir la ofrenda. Y él andaba con el dinero, se dejó invitar por el pastor Adán Castellano, que ustedes lo conocen. Y entonces fueron juntos, pero él tenía que hacer una compra en su casa, la esposa lo estaba esperando con la compra. Entonces, cuando comenzaron a pedir la ofrenda, él siente en su corazón que lo tiene que dar todo. Y entonces, él pregunta que qué es lo que significa todo. Ese es el todo más difícil de entender cuando te lo piden a ti. Cuando es para dártelo a ti, tú lo entiendes bien. Pero cuando es para tú darlo, no es fácil. En lo que él se debatía, vino una hermanita pentecostal dando vueltas y hablando en lengua, le paró al frente y le dice el Señor que es todo. No le costó más que sacar lo que tenía ahí y llevarlo. Cuando salió de ahí, vio que la
que tenía en el celular como 15 llamadas de la esposa. Dice, ahora sí es verdad. La mujer está esperando el dinero. Cuando él llega, se da cuenta que el rostro de la esposa no está desanimado ni enojado, sino que tiene como una especie de luz. Y ella le dice, te ha estado llamando fulano de tal, que pase por allá urgente. Y él va. Y para hacer corta la historia, ya fue suficientemente larga, 10 veces lo que él había ofrendado. Otro tipo de sufrimiento que agrada delante de Dios es que tú sufras agravio. Pablo dice, ¿por qué más bien no sufren el agravio? ¿Por qué ustedes tienen que ir a pelear a los tribunales? Sufren el agravio. Tu marido te maltrata, no pienses divorciarte, sufre el agravio. Sufre el agravio. Pon eso en la cuenta de los sufrimientos por la causa. Tiene un vecino, un empleador, los conductores agresivos, los motoristas en la calle. Bueno, sufrir el agravio antes de mandarle la palabra aquella, ¿verdad? Y aquella cosa, ojalá si te vituperan o te estallan puertas en la cara para no escuchar el evangelio que estás predicando, eso agrada a Dios. Si cuando te traen la puerta tú no lo mandas al infierno. Si te botan del trabajo por no mentir, eso agrada a Dios. Amén. Si tienes que hacer una fila muy larga porque llegaste tarde y decides no defraudar a los que llegaron temprano, que están delante de ti en la fila, pero tú conoces al de adentro, el que está despachando, entonces tú te sales de la fila y vas y consigues lo que tú quieres y dejas a los otros mirando para arriba. En eso no se agrada a Dios. Si vas al campo misionero y sufres consecuencias, sufres persecución, y si por eso tuvieses que morir, en eso se agrada a Dios. En eso hay aprobación delante de Dios. Punto número 3, muy corto. El hombre natural, es decir, el hombre como nosotros vinimos antes de conocer a Cristo, siempre trata de evadir la prueba. Usted se da cuenta que hay ciertas personas que no pueden estar si no es debajo del abanico. Debajo del abanico es para mí, el del calor es para ti. Y eso es siempre. Si hay que orar 24 horas, ellos van a coger siempre de 8 a 12 o de 8 a 11. Pero de 3 a 4 o 5 de la mañana no lo van a coger, que se trasnoche otro. ¿Verdad? Esas son cosas propias del hombre natural. ¿Verdad? Yo recuerdo que una vez estábamos en un sitio, estaban repartiendo una comida y en lo que orábamos, un hermano cogió un muslo de pollo y lo metió debajo del arroz. Esos son actos propios del hombre natural. El hombre natural, déjenme decirle, miren hermanos, la Biblia habla de los deseos carnales. 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo quiero decirle que el hombre natural no tiene nada adentro que pueda batallar a favor de él. No tiene nada. No hay nada que lo defienda. El hombre natural está atado, está cautivo de las fuerzas de la concupiscencia interna, de un alma corrompida, unos miembros que están acostumbrados a servirle a los apetitos carnales y a las insinuaciones del mundo y del diablo.
Frente a eso, el hombre natural está totalmente desarmado. No puede responderle a esas agresiones. Es una vez que nosotros recibimos a Cristo que tenemos la capacidad, escúcheme bien, no si con nuestra fuerza, nuestra educación o nuestra carne, con nuestro sacrificio y que mira que a partir de ahora que yo... No. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es con el Espíritu que tiene que hacer morir las obras de la carne. ¡Aleluya! Es creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. De hecho, esta mañana yo estaba estudiando un pasaje muy interesante que está en Gálatas capítulo 4. Y en ese capítulo 4, Pablo dice en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Y dice, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Dice, en otro tiempo, nosotros vivimos en un tiempo en donde no conocíamos a Dios. Y entonces, como consecuencia, nosotros servíamos a cualquier cosa. A los apetitos de la carne, a dioses falsos, ¿verdad? A las intenciones de nuestro corazón, a las seducciones de nuestro propio cuerpo o las invitaciones del diablo. Lo hacíamos con toda naturalidad. Ese tipo de cosas nos salían natural. Ahora, mire lo que dice. Dice, no conociendo a Dios. Es curioso porque el versículo 9 que sigue más adelante dice, mas ahora conociendo a Dios. Una de las cosas que debemos hacer cuando tenemos la oportunidad y tenemos la herramienta en la mano, es tratar de ver si los verbos que se usan son iguales. En el versículo 8, el verbo que se usa no es el mismo que se usa para decir conocimiento en el versículo, conociendo en el versículo 9. En el versículo 8, la palabra conocer es un conocer como de vista. Porque en el estado natural no podemos tener una relación de profundidad, de intimidad con Dios. Nosotros podemos saber que hay un Dios. Y se puede hasta rezar, y se puede hacer penitencia, y se puede hasta decir que tenemos, y hasta tener algún tipo de temor de Dios. Pero no hay intimidad con Dios. No hay un maridaje con Dios. No hay una alianza con Dios. No la hay. Es en el versículo 9 que Pablo va a usar la palabra que se usa en Mateo 1:25 para decir que José conoció a María. ¿Y qué fue lo que hizo José cuando la conoció? Que tuvo relaciones sexuales con María. Lo que quiere decir que este tipo de conocimiento es como si nosotros realmente fuésemos la consorte, la esposa, la que comparte los espacios de intimidad con Dios. Es ahí en donde Romanos capítulo 8, versículo 29 dice a los que antes conoció. El verbo que se usa ahí es el mismo que se usa en este versículo 9 de Gálatas. Y es que el grado de conocimiento que nosotros tenemos cuando nosotros venimos a Cristo es ese grado de conocimiento que hace que nosotros podamos abrazar las tribulaciones. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amado, gloriarse, sentir gozo en la tribulación, como aquellos discípulos que fueron apaleados allá por los principales de Judea, de Jerusalén, y cuando salieron contentos. Iban dando saltitos porque decían, wow, ya nosotros comenzamos a padecer por la causa de Cristo. Pero no solamente eso, sino hemos sido tenidos por dignos. Amén, hermano.
que a Dios le parezca concederle a usted que usted sea de los que participe en el tipo de sufrimiento que él participó. Cuando Pablo fue a los tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses: yo los bendigo a ustedes porque ustedes recibieron el evangelio con tribulación, con sufrimiento, en medio de una gran dificultad, y vinieron ustedes a ser semejantes a las iglesias de Judea y a Cristo, y a mí y a Cristo. Es decir, que el sufrimiento entre el cristiano no es para rechazarlo, no es para quejarte. Por eso, ¿qué sufrimiento no tiene ninguna aprobación en el cielo? Bueno, si tú eres pobre y no tienes que comer, hermano, eso no es aprobado delante de Dios. Eso no tiene aprobación, ni te consigue crédito alguno. Porque es posible que tú no estés comiendo por haragán. O es posible que tú en tu edad temprana tuviese la oportunidad de estudiar y te saliste de la escuela. Entonces la consecuencia de esa irresponsabilidad la vas a cosechar más tarde. No se la cargue al cristianismo para decir que tú estás sufriendo por la causa de Cristo. Para nada. Entonces, ese tipo de sufrimiento hay que pasarlo al otro capítulo. Finalmente, la batalla que tenemos hoy en el mundo tiene la siguiente característica. En estos días me invitaron a hablar sobre guerra espiritual, y ustedes saben que, no, ustedes no tienen que saberlo, pero de las personas que comenzamos a hablar aquí sobre temas de guerra espiritual, yo estaba entre ellos. Yo he sido de las personas que ha visitado cementerios, que ha ido a los ríos, que ha ido a las casas, y que echamos aceite, echamos vinagre, echamos leche, echamos miel, nos ponemos aceite en los zapatos, le caminamos a los sitios. Yo he hecho todo eso. He venido a comprender, bueno, no he subido a un avión a echar aceite, ¿verdad? Pero hay gente que ha gastado toneladas de aceite y lo buscan de oliva, porque entienden que el de oliva es más efectivo que el aceite de palma africana. Pero en realidad, todo el que hace cosas de ese tipo, fundamentalmente está, no quiero decir exactamente perdiendo su tiempo, pero está en una especie como de mundo anterior, como en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la realidad que vivimos hoy? La realidad que vivimos hoy es que tenemos confrontaciones de otra naturaleza. Ahora tenemos confrontaciones culturales, tenemos confrontaciones de nuestra forma de vida, tenemos confrontaciones de la manera de nosotros comportarnos, la forma de la familia. Todos esos elementos son los que están hoy en día en confrontación. El sufrimiento, ¿qué tiene en la contraparte? El placer. La generación que vivimos es una generación que busca el placer en cualquier forma, de cualquier manera, y sin que absolutamente acepte ningún tipo de contradicción, para lo cual están borrando la idea de Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios que está allá arriba, que te está mirando y que te está diciendo que no nos conviene. Nosotros necesitamos mejor que nadie nos monitoree ni nos manipule. Entonces nos vamos sin Dios. Al irnos sin Dios, este libro deja de ser nuestro referente para corrección. Tal forma que hoy el placer, si hay que buscarlo con animales, si hay que buscarlo con personas del mismo sexo, si hay que buscarlo con niños, si hay que buscarlo de la forma que sea, amados, eso está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Pero hay personas que encuentran placer, estoy hablando de esto de la forma sexual, pero hay personas que encuentran placer en otras formas de conducta. Y eso está yendo a cualquier nivel, porque la doctrina es
Busca el placer máximo. Busca el placer máximo. Esto no viene de hoy, esto viene de muchos años atrás. Nosotros hemos escuchado refranes tales como no hay problema, todo es posible, simplemente hazlo, que son expresiones que nos están incitando a que nada nos detenga. ¿Cómo hacemos guerra espiritual frente a los desafíos que tenemos hoy? Yo le decía a unos hermanos recientemente, una forma de hacer guerra espiritual es salir al parque, papá, mamá, con los hijos, a pasear en el parque, a sentarte en un asiento en el parque. Te sientas ahí con tus hijos, si quieres te pones a patear pelotitas. ¿Y qué dice eso? Que nosotros somos pro familia. Y esa es una manera de embestir el espíritu contrario, que es un espíritu que está apostando hoy a la disolución total de la familia. De tal manera que hoy se habla de familias abiertas. Una familia abierta es donde hay una casa, donde a veces vivo yo, a veces vive la mujer. Yo puedo llegar un día, ella estar ocupada, y entonces me tengo que ir o dormir en la otra habitación. No hay problema, no hay problema, ¿verdad? Eso es lo que se llama un hogar abierto. Pero también hoy hay mucha gente que prefiere, en lugar de tener hijos, tener una mascota. ¿Y qué se hace para eso? Se procede al aborto, porque siempre el sexo va a traer algún tipo de consecuencia. Es ese tipo de elemento que hace que nosotros, en una contracultura, tengamos una oposición, especialmente si no nos quedamos callados. Si nosotros no convenimos con el mundo en su mala conducta. Si nosotros no convenimos con el mundo en pasarle la mano, ponerle la mano, abrazarlo, hacer compañerismo con ese tipo de conducta y darles a entender que de alguna manera a nosotros no nos importa. Y peor de todo, cuando ellos nos llevan a nosotros a su campo y consiguen que nosotros, ¿verdad?, también produzcamos algún tipo de situación de mala conducta que se parezca o supere a la mala conducta de ellos. Cuando entré, justamente, el joven que tenía la palabra hablaba de eso. Vivimos en un mundo que necesita un testimonio. Necesita el testimonio de una iglesia santa, de una iglesia comprometida, de una iglesia que tiene la capacidad de denunciar el pecado. Y que lo denuncia no con la boca, lo denuncia con su vida. Porque usted no tiene que denunciar con la boca lo que usted te está enseñando con su manera de vivir. Cuando usted es una secretaria en un trabajo y el dueño del trabajo le dice a usted, diga que yo no estoy, su respuesta va a ser una puñalada certera al corazón de un impío, que verá en usted una persona que tiene la capacidad de, por honrar a Dios, estar lista para perder su trabajo. Y usted irse glorificando al Señor y dándole gracias. Terminamos orando, amados, y dándole gracias al Señor por nuestra vida espiritual. Vamos a ponernos de pie.